saber cuáles son los retos de las ciencias sociales hoy en la voz de Ramón Ramos en primer lugar, después le daré la palabra a Judith Boxer, ¿te parece bien? Y a Jorge Cadena finalmente. Ramón, por favor. Bueno, gracias a Guadalupe y gracias a ustedes por su presencia. Yo tenía preparado una especie de ladrillo infame que voy a dejar ahí sepultado entre los papeles, no. Y entonces vamos a hacer una cosa así más adecuada y más sensata. Yo les voy a contar un caso y después, porque por disponibilidades de tiempo, lo dejaré de lado. He estado trabajando últimamente sobre el tema de cambio climático y evidentemente quiero saber cuáles son los puntos de vista, las expectativas, los juicios que tiene la gente sobre el cambio climático. Si cojo el historial del que dispone el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el instituto de investigaciones más importante en sociología en España, hay una serie que se llaman barómetros, que son encuestas que se hacen mensualmente y que tienen 30 años de duración, y donde hay algunas preguntas que son las mismas siempre. Y entre esas preguntas está, ¿cuál cree usted que son los 3 problemas fundamentales de España y del mundo? Bien, si yo sigo esa serie, resulta que desde el principio está desaparecido el problema climático, es decir, el problema medioambiental. Es más, en encuestas muy recientes, solo el 1.4% de la gente dice que ese es uno de los problemas fundamentales del mundo. Y sin embargo, ese mismo año, otra encuesta que pregunta directamente, ¿usted cree que hay un cambio climático? ¿Qué relevancia le asigna? Resulta que casi el 90% de la gente dice que sí existe el cambio climático y que es un tema tremendamente importante y además que tenemos que cambiar el tipo de sociedad en el que estamos. Yo como sociólogo, ¿qué hago? Y digo, bueno, hombre, inicialmente digamos, el análisis más simplón sería, no, es que la gente es incoherente, es que son contradictorios. Porque por un lado no le asignan ninguna relevancia al tema y por otro lado dicen que es un tema tremendamente importante. Y bueno, pero si yo voy un poquito más allá, digo, bueno, a lo mejor no son tan contradictorios, a lo mejor la cosa es que nosotros la tenemos más planteada. Y tendremos que hacer una redescripción para dar cuenta de eso que se nos muestra inicialmente en una especie de oxímoro, difícil de administrar, que dice que existe una preocupación despreocupada sobre el cambio climático. Y por lo tanto que hay una definición peculiar del problema. Y eso lo hacemos como sociólogos. Y entonces, cuando empezamos a actuar como sociólogos a partir de la información que se nos proporciona en las encuestas, empezamos a redescribir las cosas. A veces redescribirlas en términos irónicos, darle la otra vuelta, darle lo contrario de lo que la gente piensa y denota. Y redescribiéndolas de esa manera, a lo mejor tenemos las claves para comprenderlas. Y si hacemos esto, entonces estaremos haciendo una aportación que sería notable para el mundo en el que estamos viviendo y estaríamos luchando seriamente contra la famosa crisis de las ciencias sociales y contra la crisis de la sociología. Me paro aquí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Judith, por favor. Quiero decirles que celebré esta iniciativa de los retos de las ciencias sociales porque ¿cómo no celebrar, digamos, la posibilidad de reflexionar sobre nuestras ciencias, sino repensando nuestros saberes? Me parece que esto es un punto fundamental, es nuestra obligación dentro de las ciencias sociales, las humanidades, por cierto, y esto me abriría a 3 puntos que tenía yo pensado en esta reflexión. El primero y fundamental es cómo nosotros resguardar la reflexividad, la autocrítica al repensar nuestros saberes como una exigencia teórica, conceptual, metodológica y como un principio ético en el cual reconocemos que como ciencias sociales tenemos un papel en estructurar, digamos, la convivencia, la realidad, las sociedades en las que estamos.
de algún modo es pensar, es un reto en torno a la validez, la relevancia, la pertinencia de nuestro conocimiento. Y me parece muy sensato preguntarnos si nuestra percepción y nuestra definición de los problemas coincide con aquellas que los hombres y mujeres de nuestro tiempo están viviendo. Cómo alentar nuestra, diría, percepción, nuestra intuición, que es una intuición construida a través de un saber acumulado, que lo hacemos nuestro, lo reactualizamos y sabemos que el compromiso fundamental está dado con pensar cuál es el significado de aquellos hechos, tendencias, procesos que acompañan a nuestra sociedad hoy. El segundo, esto obviamente lo desarrollé pensándolo, lo dejamos para un segundo momento. Pensé también que como eran las ciencias sociales, y al pensar las ciencias sociales pensamos también las humanidades, en un continuo que iría de pensar cómo hoy nuestras disciplinas han especializado, han sofisticado, han desarrollado su saber, sus metodologías, pero a la vez están llamadas a cruzar sus propias fronteras en un diálogo entre disciplinas. Un diálogo que creo que iría en complejidad de dialogar y ampliar las fronteras de lo que podría ser una colaboración interdisciplinaria y hasta llegar, obviamente, a la multidisciplina y a la transdisciplina. Tengo la impresión que hoy como nunca tenemos la conciencia de que la complejidad a la cual señalabas, también nuestra incertidumbre en torno a cómo manejar ella, nuestro futuro que se define hoy, esto que llamaríamos la mejor forma de expresión de una conciencia histórica y de nuestros saberes, exige rebasar estas fronteras, como las fronteras políticas, como las fronteras de todo tipo que hoy vivimos. Nuestras fronteras disciplinarias se han perfilado y se han definido históricamente. Y en este sentido, revisar cuáles son los límites de cada una de ellas nos exige cada vez más entender que hay procesos, problemas, tendencias, ordenamientos sociales, institucionales, culturales, que no pueden ser aprehendidos, explicados o atender su significado solo desde una perspectiva disciplinaria. Parecería ser que reconociendo la capacidad, el desarrollo de nuestras disciplinas, de todos modos, en las fronteras estaríamos conjuntamente visualizando esto. Habría un tercer momento, vamos a decir que le presté cabal atención para este diálogo, que yo lo concebí ampliado, más ampliado, pero es mi problema porque fuimos advertidos que el tiempo, para honrar el tiempo, se manifestaría en una forma cruda. Entonces, yo celebro mucho, este es el momento que diría, un seminario, una reflexión, una corriente sobre el tiempo social. Desde, vamos a decir, desde mi trabajo mismo con diásporas, donde tiempo y espacio han interactuado de modos tan complejos, al momento hoy, en los tiempos de la globalización, donde la interacción entre tiempo y espacio se ha redefinido. Y entonces, diría yo, la claridad con la cual podemos enfrentar el modo como construimos desde nuestras disciplinas la temporalidad y también la espacialidad de nuestros, vamos a decir, de nuestros rasgos de convivencia y ordenamiento institucional. Si me queda un minuto, finalizaré diciendo que desde la teoría política estaríamos como desde la teoría social que estoy llamando, es un llamado a esta interacción, son siglos de reflexión los que han definido propiamente los límites de lo político, así como son
siglos también de reflexión sociológica que construyen lo social, aquello que no es inmediatamente evidente, aquello que no es tangible, y su concreción se ha ido construyendo a partir de una reflexión sistemática, continuada, en términos de también rupturas. Estoy en el tiempo, ¿correcto? Muy bien, muchísimas gracias, Judith. Yo también lamento que no tengamos más tiempo, pero celebro que estemos en el marco de 10 en humanidades y también de la fiesta de las ciencias y las humanidades, y que tengamos estudiantes como público que tal vez salgan de aquí pensando, voy a ser socióloga, voy a ser sociólogo, tal vez, ojalá. No, Jorge. estoy diciendo que no. Bueno, déjenos por lo menos la ilusión. Soñar. Nadie sabe, así es que no, celebro mucho que estén aquí, chicas, chicos, bienvenidos a este foro. Jorge, por favor. Muy buenas tardes, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, espléndida iniciativa esta de hacer este foro, ¿no? De 10 en humanidades, un gusto estar con Guadalupe como moderadora, con Judith, con Ramón en esta conversación. Bueno, me encanta que haya tantos estudiantes y personas jóvenes y que aunque dijo que no, vamos a ver, al final platicamos, ¿no? Les voy a contar una pequeña historia. Soy secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y estábamos en marzo del 2020 ya con todo listo para hacer nuestro 7º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que estaba programado para iniciar el 30 de marzo, justo cuando ya venía la pandemia. Viendo la información internacional, que no la interna, decidimos posponer el Congreso. Mucha gente nos dijo que nos estábamos apresurando, que cómo podíamos hacer eso, que ya tenían boletos comprados, que ya tenían las reservaciones del hotel, que ya hasta tenían la ponencia que querían presentar, pero, en fin, ya era un riesgo muy grande mantenerse con esa idea de inaugurar el Congreso el 30 de marzo. Finalmente, una semana después, tuvimos la razón, ¿no? Ya era imposible hacer ese congreso y nos quedamos con todo organizado, todo. Reservaciones de hotel, boletos de avión comprados, en fin, ¿para qué les cuento? Y en parte porque nos tuvimos que detener en seco y en parte porque pues nadie previmos lo que venía. Y en medio de la cuarentena, pues estábamos en nuestra casa, ¿no? Viendo cómo el mundo afuera se estaba cambiando y se estaba reorganizando y la estaba pasando muy, muy mal. Y en esos momentos, llegué a pensar, diablos, ¿y yo por qué estudié sociología? Podría ser más útil al país si hubiera estudiado medicina o tantas otras cosas, y yo estudié sociología y ahora estoy en casa cruzado de brazos, ¿no? Qué pena. Pero pasaron los días y fue muy, muy evidente de que el asunto de la epidemia o de la pandemia no era solo un asunto de médicos, de enfermeras, de triajes, de vacunas, etcétera, sino que iba a tener de manera inevitable un impacto brutal en la economía, pues o sea, nada más con la cuarentena y que se suspenden las actividades económicas, por supuesto que eso pega en lo social, ¿no? Con las desigualdades que ya mencionaba Ramón. Bueno, pues no iba a ser más que empeorar si tanta gente que vive del comercio informal, pues no iba a tener clientes y, en fin, lo que ustedes saben. Lo que no previmos con absoluta claridad en ese momento eran los problemas mentales que se estarían produciendo. Pero bueno, entonces lo que hicimos fue convocar a un ciclo de conferencias sobre las ciencias sociales y el COVID, y sacamos este libro, Las ciencias sociales y el coronavirus. Empezó como un ciclo de conferencias que transmitimos
por Zoom, tuvimos que aprender en semanas, ¿no? El Zoom y dónde se le pica y demás. 16 conferencias sobre distintos temas, desde administración de organizaciones, hay uno interesante de ciencias sociales, sobre las ciencias sociales, lo que decían los cientistas sociales en ese momento, que si me da tiempo lo comento, pero si no, acá viene en el libro. O sea, a la distancia hasta es divertido, ¿no? Porque no le atinaron en nada de lo que dijeron. Bueno, entonces 16 conferencias que transmitimos por Zoom y que pensamos que iba a ser como aventar una botella al mar y a ver si alguien lo veía, y fue un éxito. Cuando se empezó a transmitir el ciclo de conferencias, teníamos 164 suscriptores en el canal de YouTube de Comexo. Para el 2021 teníamos 1,368. Cuando terminó el ciclo de conferencias, había sido visto por más de 17,000 personas. Bueno, ahora ya perdí la cuenta, pero fácilmente deben ser como 30,000 personas que han visto los videos que están ahí. Ayer chequé cuántos suscriptores tiene el canal de Comexo en YouTube y son 1,970, y hemos ya alojado ahí 183 videos de actividades académicas. Cuando yo informé al comité directivo del consejo que habíamos organizado esto y que había salido bien, les dije, pues creo que descubrimos una veta de interés en las ciencias sociales. Y me dijeron, no, ustedes están provocando ese interés. Dije, bueno, pues vamos a seguir provocando, eso no cuesta trabajo andar de provocador, como que se me da, ¿no? Y hemos seguido con esto y bueno, yo también traía mi tabique, pero con lo que decía Ramón de que está en juego la supervivencia de la sociología, mis noticias desde este lado del Atlántico es que hay un enorme interés y hay un reconocimiento en las ciencias sociales, no solo la sociología, porque en Comexo, que es una asociación civil de personas morales dedicadas a antropología, ciencias de las organizaciones, ciencias jurídicas, ciencia política, comunicación, demografía, economía, geografía, historia, psicología social, relaciones internacionales y sociología, pero también de otras temáticas que se han venido estudiando de una manera cada vez más independiente, precisamente porque son enfoques interdisciplinarios, como la educación, los estudios regionales, el medio ambiente, la salud pública. Hay un enorme interés, yo diría, hay una avidez por saber qué se desprende de los análisis rigurosos sobre la situación económica y sobre qué se puede hacer para salir de donde estamos. Y eso fue algo que logramos en este ciclo de conferencias, que no fueran nada más los diagnósticos crudos, ¿no?, sino que hubiera también propuestas de intervención desde el gobierno, los legislativos, el sector privado, la sociedad civil, y fue muy, muy bien acogido. ¿Cómo ando del tiempo? Bien, ¿Sí? sí. Bueno. Si quieres ir cerrando. Sí. En abril próximo tenemos nuestro 9º congreso, pero además déjenme contarles que hoy precisamente es el último día de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales que organizamos por 6ª ocasión, y hay también un interés brutal en presentar trabajos y avances de investigación en estas semanas, en las que están invitados todos los que se dediquen a las ciencias sociales. Comexo tiene 97 miembros afiliados, pero somos muy plurales y muy abiertos, entonces aceptamos aunque no sean afiliados. Y de los afiliados aceptamos aunque no paguen, ¿no? Bueno, porque lo que queremos es mostrar que las ciencias sociales tienen cosas que decir y que vale la pena que sean expuestas, escuchadas y eventualmente atendidas. En esta semana tuvimos
más de 300 eventos presenciales y virtuales, 300, o sea, son 6 por 5, 30, 60 por día en todo el país, organizados por 141 entidades académicas en 26 estados de la República. Vamos a ver cuáles son los que no participaron para ver qué está pasando ahí y animarlos a que le entren. Entonces, yo siento que hay un reconocimiento cada vez mayor a la importancia de las ciencias sociales todas, pero desde luego la sociología, por su capacidad de elaborar diagnósticos, de comprender problemas, de hacer propuestas de solución, de evaluar formas de intervención y analizar sus resultados y qué se puede hacer para mejorar la condición humana en general, ¿no? Entonces, ahí están las ciencias sociales. No digo la sociología, porque bueno, yo soy sociólogo, pero hay muchas otras ciencias sociales que vale la pena, en fin, estudiar, porque desde ahí se pueden hacer cosas importantes para mejorar la condición de vida de la gente. Muchísimas gracias, Jorge. Yo quiero además reconocer el gran trabajo que ha hecho Comexo y Jorge liderándolo para congregar a casi 100 instituciones en el país y darle mucha vida y mucha difusión a las ciencias sociales, entre ellas a la sociología. Y coincido, no me toca más que moderar, pero quiero coincidir en que en todo caso el COVID fue un gran estímulo intelectual que nos puso a trabajar muchísimo y hay miles de ejemplos de ello en publicaciones, repositorios, en fin, y otras expresiones que hemos desarrollado como concursos de pintura para niños y otras cosas. Pero bueno, le quiero regresar la palabra a Ramón para ir cerrando. Ajá, la marcha adelante. y viendo las cosas, ¿no? Vamos a ver, la idea con la que yo intentaba jugar no es una especie de diagnóstico tétrico sobre la situación de la sociología actual en el sentido de que está desapareciendo y tal, ni de las ciencias sociales. Yo no soy junta cadáveres porque no me va ese ritual fúnebre. Pero sí hay problemas que yo creo que son graves, que tienen que ver con la definición del objeto de esas ciencias, y que tienen que ver con la emergencia de novedades, ciertas maneras nuevas de ver las cosas, que deberíamos estar muy atentos a ellas. E incluso yo diría lo siguiente, yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que se ha hecho de que hay una cierta expansión y se pide la presencia del sociólogo en muchos sitios, e incluso se pone uno la televisión y escucha, hay dos personajes que se han puesto de moda, que es el politólogo y el sociólogo, que, bueno, dicen cosas sobre el mundo y las cosas que están ocurriendo. Bien, solo a lo mejor dirá, bueno, entonces que usted es un pesimista inveterado, porque ante esas situaciones de éxito, yo pienso en esa idea de que muchas veces uno muere de éxito, y es un problema que es recurrente. Y lo digo por lo siguiente, muchas veces están haciendo intervenciones de sociólogos, politólogos, antropólogos y demás representantes de las ciencias sociales en los foros más dispares, donde realmente no se nota en qué sentido la intervención de esa persona tiene algo que ver con el punto de vista sociológico para dar cuenta de la realidad. Es un sociólogo como podía ser un bailador de flamenco. Es decir, bueno, está ahí, se autodefine como tal, pero no está aportando gran cosa. Es decir, no está aportando un punto de vista nuevo. Y hay otro aspecto, y es que muchas veces cuando uno está utilizando el lenguaje del sociólogo y ese lenguaje del sociólogo tiene éxito entre determinados receptores, entre los cuales están los más media, al final resulta que la sociología es trivializada y descompuesta hasta límites increíbles. Cuando yo oigo la hipermuerte de Isabel I del Reino Unido, de Inglaterra y de Escocia y tal y cual, que dicen, era una mujer de gran carisma, me pregunto, pobre Weber, ¿qué dirá don Max de la utilización torcida e inaguantable de un concepto que debería ser estricto en el campo de la
la sociología para trivializarlo. O cuando alguien, algún también periodista avezado, dice, estamos en una situación tremenda de anomia, que parece como si hubiese un catarro generalizado o algún virus, alguna bacteria que nos ataca. Entonces, puede ser que muchas veces muramos de éxito en este sentido. Es decir, se acogen los conceptos que estamos utilizando nosotros y se degradan de tal manera que al final no dicen nada. Y por eso yo creo que debemos ser muy vigilantes. No para aburrir al mundo, no para aburrir a la gente, perdón, no para aburrir a la gente diciendo, no, cuando yo digo anomia quiero decir y tal y cual, tal como la definió Durkheim, pero después la redefinió. Tal. No, pero utilizamos términos que sean los nuestros para mostrar la enorme relevancia de nuestra presencia. Y en relación, pues, claro, a la pandemia y todo esto, yo creo que la gran pregunta es decir, ¿es previsible lo imprevisible? Y lo que tenemos que hacer los sociólogos es decir, no. Y olvídense de ese optimismo de fondo de algunas ciencias que creen que todo problema tiene una fácil solución. Eso son los ingenieros. Que lo digan los ingenieros y que lo hagan los ingenieros. Nosotros estamos para decir, por el contrario, que hay problemas que tienen soluciones improbables. E incluso a lo mejor imposible, y que tenemos que estar preparados para eso. Como sociólogos, la gran aportación que podíamos hacer es preparar a la sociedad en la que vivimos para las sorpresas. Es decir, para aquellos que es imprevisible y para saber reaccionar de alguna manera a eso. Esas son ideas que están por ahí y que están por detrás de la cosa esta de que tenemos que justificar mucho nuestro punto de vista y tenemos que mostrar que nuestra manera de ver las cosas difiere, y esto es seguir la tradición, difiere de la autointerpretación del actor inmediato. Difiere. Pero que no se trata de darle la vuelta artificialmente a las cosas, sino para hacerlas más inteligibles. Para hacerlas más inteligibles. Y que, bueno, en ese sentido tenemos que luchar por ello. He agotado. Muy bien, es ciertamente interesantísimo. Finalmente tenemos que continuar desnaturalizando el mundo, desfamiliarizando. ¿No es cierto, Judith? Bien, interesante. 2 observaciones. Me formé en una doble identidad disciplinaria. Me formé en la ciencia política y en la sociología, con 2 grandes. En la sociología con Eisenstadt, quien me llevó de la mano de abrir de la modernidad a las múltiples modernidades, y en la ciencia política con Avineri, el gran traductor de Hegel, Marx. Y siempre sentí que la aproximación, sin llamarlo sociología política, porque ahí sí me parecía que era una forma de hibridización que no cabalmente llegaba, entendí esto, en primer lugar, que nosotros somos ciencias duras que trabajamos con problemas duros y no blandos. Estoy de acuerdo, intercambiemos nuestra adjetivación con los ingenieros y con aquellos que tienen una respuesta a lo que sucede. Lo segundo, la convergencia, y tenemos que pensar dónde fuimos sensibles a, sin predecir lo que venía, a esto que desde nuestro propio aporte, que fue ese gran número dedicado a COVID por la revista, que fue de los más consultados de las producciones de la UNAM, lo llamamos una constelación de crisis. Y ese fue el concepto. Y tuvimos que ver con una crisis económica, social, política, de subjetividades, y nos fuimos, en fin, construyendo una conciencia clara, informada, de que estábamos frente a la necesidad de abrir un diálogo con las otras disciplinas. Ahora, frente a esto quiero decir, no se trata de una suma sin más. Yo creo que tenemos que
descubrir y encontrar cómo nuestros acercamientos y definiciones pueden desplazarse metodológicamente hacia otras disciplinas. Esto sería uno primero. Segundo, ¿cuál es el espacio donde construimos nexos y articulaciones que no desfiguren cada uno de los acercamientos, sino que lo enriquezcan? Y esta sería, de algún modo, mi llamado a pensar que el cambio social y el cambio no puede ser entendido al margen del cambio cultural, que uno muchas veces precede al otro, o es el cambio social un cambio cultural, cuando nosotros tenemos la construcción de ordenamientos políticos que no se explican al margen de situaciones o cambio de configuraciones sociales. Y tercero, me parece que nosotros, siguiendo esto que los colegas plantean muy bien, tenemos que pensar la crisis como un estímulo, digamos, a el pensamiento. Y esto han sido las ciencias sociales en América Latina. La crisis nos ha golpeado, en efecto, pero también ha sido un estímulo para la búsqueda de alternativas, de soluciones. Yo creo que estamos en un momento donde este esfuerzo desde diferentes perspectivas disciplinarias en campos que están cruzándonos. El cambio climático es un ejemplo, la inteligencia artificial es otro ejemplo. Todos tenemos que acercarnos y ver cómo construimos esos puentes. No es sin más sumarnos uno otro, sino este tipo de articulación conceptual, metodológica, que permita sumar nuestros esfuerzos. Ahora, fíjate, yo oigo lo que tú dices en términos de no soy un enterrador de saberes o la muerte de la sociología, etcétera. Y estoy pensando, mira qué dramático, cuando entierros y muertes son los que nos rodean, nosotros estamos pensando en cómo nuestras disciplinas tienen que realmente tener una vitalidad que pueda dar cuenta. Y sí, claro, además de que coincido que la reina no era una figura carismática, ¿qué diría Weber, por Dios? Pobre, yo estaría pensando que la revista Hola podría hacerle una entrevista, ¿no? Bueno, post-mortem, perdón, reconstruir, publicar algo. Estamos conscientes de que estamos en un momento que nuestra reflexión debe ser hecha con seriedad, con rigor, sin aburrir, ayudando a entender lo que nos está rodeando. Muchísimas gracias. Chicas, chicos, cuando alguno de ustedes estudie sociología, sabrá que Weber es uno de nuestros clásicos y que definió burocracia, carisma, lo carismático, y es interesantísimo todo lo que escribió y que nosotros leemos y discutimos, justo para dejar el lenguaje más trivial y darle algún contenido que nos permita captar mejor la realidad frente a la que estamos. Y le doy la palabra a Jorge Cadena para ir cerrando. Y mil gracias, ha sido interesantísimo el diálogo hasta. Todavía tenemos un tiempito. Tú me haces así, Ángel. ¿Sí? Adelante. Miren, ustedes podrán creer que hay grandes desacuerdos aquí, pero no los hay. Yo creo que estamos de acuerdo con lo que tú decías de estos sociólogos que hablan y que son buscados por la prensa y que por eso hablan. Yo estoy completamente de acuerdo, y entonces viene muy a cuento de esto que les había contado al principio, de un artículo que viene en este libro de Nelson Arteaga y Luz Ángela Cardona sobre cómo iba a ser el mundo, según cientistas sociales, cómo iba a ser el mundo después de la pandemia, ¿no? Entonces, estos autores dijeron que había tres narrativas. En todo lo que se decía, había tres narrativas que tenían en común que la culpa era del neoliberalismo, ¿no? Y las diferencias estaban en que para unos privaba la desesperanza, o sea que las cosas se iban a poner peor.
había otra interpretación del futuro que decía que el mundo después del COVID sería más solidario, porque se estaba viendo que había solidaridad, ¿no? Y había una tercera versión, una tercera interpretación, que sería de que las instituciones democráticas prevalecerían, ¿no? Los de la desesperanza decían que el mundo iba a ser cada vez más, digamos, como una especie de modo de producción asiático, que había que seguir, ¿no?, las cosas que estaban haciendo los chinos para atender la emergencia. Y estas de la tercera narrativa, que le llamaban de las instituciones, Badiou, John Gray, Lapovetsky, Jean-Luc Nancy y Viviorca, decían que iba a prevalecer la democracia, que volvería el orden, que las instituciones se fortalecerían, que, en fin, ¿no? Entonces, son tres discursos pues con grandes diferencias, para no decir opuestos. Pero la verdad es que varios de ellos no son sociólogos, ni son politólogos, son ensayistas, son filósofos y son gente que, pues, por algún motivo atrae la atención de los medios y son los que llaman. Entonces, yo creo que es muy importante que politólogos, sociólogos serios, que tengan datos, puedan también dar su opinión por todos los medios posibles, y además esos medios posibles se han multiplicado y llegan a públicos cada vez más distantes, es decir, no solo académicos, sino fuera de la academia, que también necesitan saber que hay un tratamiento, digamos, científico, riguroso, académico, de los problemas económicos, políticos, sociales, y que desde estas ciencias se pueden sugerir formas de intervención y se puede contribuir con ello a que los problemas, en fin, no sean tan graves o se pueda salir de ellos. En este volumen, el tema de la pandemia lo tratamos como desastre, ¿no? Y creo que hay algo ahí que vale la pena considerarlo, porque por lo menos en México los desastres son los terremotos, ¿no? Son las inundaciones, son los deslaves, son los huracanes, son las inundaciones, ya dije. Sí. Bueno, en fin, este tipo. Pero las epidemias no. Y de verdad, si ustedes suman el número de personas fallecidas por el COVID-19 y suman el número de personas fallecidas por deslaves, terremotos, erupciones, etcétera, es una fracción. O sea, 700,000 muertos aproximadamente es una cifra brutal. Y además, si ustedes calculan el costo económico de la pandemia, el desastre más grave que ha tenido por lo menos nuestra generación en México fueron los terremotos de 1985. Se calcula que fueron alrededor de 15,000 personas fallecidas y varios miles de dólares de costos por, en fin, destrucción de infraestructura, edificios, casas, etcétera. Bueno, el COVID-19 fueron 700,000 y varios puntos del PIB, como 8 puntos del PIB. O sea, es inconmensurablemente mayor el costo del COVID y no estamos exentos. En cualquier otro momento puede surgir algún otro virus para el que no hay tratamiento, para el que no hay vacuna y para el que tenemos que estar preparados porque ya sabemos que eso sucede, ¿no? Es como los terremotos. Estamos en una zona sísmica. De que va a temblar, va a temblar. O sea, de esos ya pueden ustedes apostar. Sí, es septiembre más. Y si es septiembre 19, aumenta. Bueno, en fin. De eso no hay duda, pero se pueden tomar previsiones en cuanto a la calidad de las construcciones, a las respuestas de atención civil, etcétera, etcétera. Preparación. ¿No? Preparación, claro, y aprender de lo que se hizo mal o no estuvo suficientemente preparado. Y lo mismo con, en fin, desastres y emergencias sanitarias. Va a venir. Si suma lo que dices, ahí tienes, porque el impacto de estos fenómenos, el impacto
ha sido un incremento de la desigualdad social, porque no fue sin más, exactamente. Ahí es donde preparar, y la preparación no es solo la construcción, es todo lo que va acompañado, que significa condiciones de vida. Perdón que interrumpí. No, sí. más bien a mí me toca Completamente de acuerdo. Y ya, ¿no? interrumpirlos, cerrar aquí. Chicas, chicos, qué bueno que estuvieron aquí y bueno, a todas y todos los colegas que nos han acompañado. Espero que les haya interesado saber que las ciencias sociales son absolutamente imprescindibles, la sociología en especial, son imprescindibles y renunciables para entender el mundo, todo el mundo y todos los mundos. Aquí lo hemos visto cuando nos hemos referido al COVID, que al final requirió de manera muy importante que nosotros pusiésemos nuestras claves de comprensión de todos los efectos que tuvo en nuestras sociedades y a nivel mundial, y nos puso a pensar también en nuestros futuros posibles. Muchísimas gracias a todos y todos. Muchísimas gracias, Judith, Ramón, Jorge. Mil gracias por estar aquí.